Epa, de Venezuela, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 26 de enero. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Hace tiempo que no recibíamos acá en el estudio, y particularmente en este espacio, a un buen amigo, a quien conozco de bastantes décadas atrás, dirigente político, exparlamentario, profesor universitario, académico, por supuesto. Claudio Fermín. Bienvenido, Claudio, presidente del partido Soluciones. ¿Cómo estás? Mario, gracias por tenerme de nuevo en tu espacio y por permitirme conversar con tus seguidores y con tu amplísima audiencia. Bueno, estamos comenzando el año bajo todo este ajetreo, bajo unas circunstancias inéditas que nunca antes habíamos vivido. Así es. Y que merecen, pues, que todos hagamos algo por comprenderlas, por diagnosticarlas apropiadamente. Así es. Comencemos por preguntarte, Claudio, ¿dónde te agarraron estos acontecimientos del 3 de enero? ¿Dónde estabas tú? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo lo viviste? Y luego le entramos, bueno, a la caracterización de estos hechos y a las posturas políticas asumidas a propósito de ellos. Bueno, yo estaba en mi casa, estaba en mi cuarto viendo televisión, porque me he hecho adicto o habitué de ciertos noticiarios que comienzan a la 1 de la mañana. CNN tiene un programa de debates sobre temas de la coyuntura, temas del día a día en el mundo, en Estados Unidos, en América. Y ese debate, hay personas de distintas tendencias, es siempre a la 1 de la mañana, no lo ponen más temprano. De tal manera que yo estaba corrigiendo exámenes, esperando que empezara ese programa. Empezó ese programa, yo estaba viendo la televisión, cuando siento que en mi casa un temblor, todas las ventanas temblaron. Yo pensé que era un temblor, un terremoto. Y en eso, pues, me paro para abrir la puerta y, bueno, desperté a mi esposa que estaba dormida, me paro para abrir la puerta. Digamos que pasaron 3 segundos cuando yo abría la puerta y en eso sentí bombazo, una explosión. Me percaté, pues ya a los 5 segundos caí en cuenta que no se trataba de un terremoto o de un temblor, por decirlo así, sino que se trataba de un bombardeo. Fue algo, tengo que confesarte, Mario, que desde un primer momento, en esas situaciones, pues, es natural que la gente sienta miedo, terror, no sé. Pero lo que yo sentí desde el primer momento fue una gran indignación. Y en el primer bombazo, yo dije, ¿pero qué será esto? Un golpe de Estado. Pero ya en el segundo, mi mente como que hizo su propia composición del lugar y caí en cuenta que se trataba de un bombardeo ajeno, extraño. Después, tratando de poner, pasando por diferentes televisoras, ninguna televisora local nuestra daba ninguna información, ninguna radio, hasta que por fin el canal que yo tenía sintonizado, CNN, fue en el que yo primero vi la información. ¿En las redes no te metiste? Las redes tenían los helicópteros pasando, pero no estaban los helicópteros, pero tú tenías que interpretar qué significaba aquello. Esa es una verdadera tragedia, una cosa espantosa. Hemos vivido, Mario, y a algunos les sonará dramático porque mucha gente lo ha incorporado a la normalidad de su vida, como si no hubiese pasado nada. Hemos vivido un acto de agresión, ha habido un bombardeo
sobre diferentes espacios territoriales nuestros, sobre La Guaira, sobre Aragua, sobre Miranda, sobre Caracas. Es decir, se nos ha tratado con violencia. Y cuando tú bombardeas, las consecuencias no son otras que muerte, asesinato. Es decir, unos actos de asesinato, destrucción. Y yo digo asesinato porque en acciones de guerra hay guerras declaradas. Un país le declara la guerra a otro. De tal manera que es una situación indeseable, dramática, pero hay una declaración de guerra. Aquí no hubo declaración de guerra. Aquí fue un acto, una acción en la oscuridad, una acción propia de conductas terroristas. Los mismos matones que en el Caribe estaban volando embarcaciones, asesinando gente, que no sabemos si esos 108 asesinados que hasta ahora van, no sabemos si eran pescadores, si eran comerciantes, si eran gente que estaba haciendo de guías turísticos o si eran realmente traficantes. Y si eran traficantes no sabemos si llevaban 50 kilos de marihuana, si llevaban cocaína, no lo sabemos porque no hay evidencia del delito. Y esas acciones terroristas, como acciones terroristas fueron la incautación de buques, como acciones terroristas fueron el cierre del espacio aéreo, como acciones terroristas fueron las campañas sucias montadas sobre mentiras en contra de Venezuela. Después salieron declarando en el New York Times que lo del cartel de los soles, que eso era mentira, que eso era simplemente un gancho mediático para tratar de disminuir y malponer a un dirigente de un país, a un jefe de Estado. Bueno, y acción terrorista fue este ataque artero que nosotros los venezolanos vivimos. El país fue bombardeado, el espacio territorial fue invadido, el presidente de Venezuela fue secuestrado y las acciones posteriores son propias de terroristas. No solamente Trump, sino algunos de sus colaboradores más cercanos como Miller y Hexet han declarado sin ningún desparpajo que Venezuela hará lo que ellos digan, porque si eso no ocurre, tienen en una mano el embargo petrolero y en otra mano tienen nuevos bombardeos. Así que aportarse bien. Es decir, que estamos en presencia de un acto de terrorismo internacional que viola muchas leyes bajo las cuales los estados han procurado entenderse para tener relaciones de convivencia, y además de la violación de leyes, hemos estado bajo un estado. Venezuela no se merece eso. Algunos pensarán, algunos de los oyentes tuyos, es posible, porque la situación es muy compleja, es posible que piensen, caramba, pero ¿y por qué Claudio dice eso? Si esto nos permite un cambio. Y allí es donde comienza a hacerse compleja la cosa, porque los venezolanos tenemos muchas aspiraciones, muchas, económicas, políticas, sociales, personales. Ahora, si alguien piensa que para satisfacer esas aspiraciones, muchas de ellas requieren cambios importantes, entre ellos cambios en la conducción política, pero si alguien piensa que para eso tenemos que pedir que bombardeen al país, que pisoteen la soberanía, que maten a gente inocente, creo que esa no es la manera de razonar. Total, que tú me dices que cuál es mi primera impresión. Sí. Bueno, yo me sentí, como todos, pues nos sentimos muy sorprendidos, pero desde el primer momento me sentí muy indignado, sí, absolutamente indignado con lo que nos ha pasado. Sí. Claudio, tú sabes, voy a permitirme esta licencia personal para contar, en una ocasión anterior la comenté, cuando me reincorporé al programa, el 12 de enero. A mí me agarraron estos bombardeos en la Sierra de Falcón, donde estábamos visitando a la mamá de mi esposa, que es falconiana, ya de Curimagua. Pero yo viví un bombardeo, ahorita que tú estás contando cómo sentiste el bombardeo, yo viví el bombardeo del 27 de noviembre del año 92. Un hecho también violento, terrorista, criminal, que también ocasionó muerte, procurando supuestamente un cambio. De modo que, digamos que ciertamente hay quienes para propiciar un cambio creen que la vía es la violencia, como lo vivimos en el año 92. Pero fíjate, yo quisiera ahora
Dicho esto, pasar a analizar. Disculpa disculpa la interrupción, Mario, me da pena, pero sí, no, dale. Es que ha señalado algo muy importante. Ese bombardeo del 27 de noviembre del 92 tuvo algo en común con que fue el uso de la violencia. No eran unas fuerzas locales, no internacionales, pero tiene una diferencia abismal. Sí, cómo no. Aquellos fueron actos de violencia que muchos no respaldamos, otros lo respaldaron. Fueron actos de violencia, productos de conflictos internos no resueltos, productos de decisiones políticas de grupos que pensaban o piensan que cualquier otra medida es algo inmediato, es algo lejano, y entonces en obsequio de la inmediatez de actuar ya, lo cual da mucho rédito político, plantear que uno ofrece el cambio ya, no mañana, bueno, acudieron a esa violencia y fue producto de la violencia porque quienes estaban promoviendo el cambio no tenían banderas políticas organizadas ni grupos estructurados, lo que tenían eran las armas. Era una logia militar, pero hay una gran diferencia. Esos eran venezolanos, algunos de ellos de allá, de Curimagua, otros de Maracay, otros del Oriente, otros de los Andes. Yo con eso no quiero ser indulgente, pero estaban luchando por un derecho que creen de ellos, aunque yo hubiese estado en desacuerdo y muchos otros en desacuerdo, creían que era su derecho buscar el cambio de su país. Ahora, ¿qué derecho tienen otros a invadirnos, a pisotearnos y a humillarnos? Es inadmisible. Tiene esa similitud a la violencia, pero tiene una diferencia abismal también. Es claro. A mí me tocó cubrir esos bombardeos como reportero, que cubría precisamente Palacio de Miraflores, la presidencia de la República. Por eso lo traigo a colación, porque cuando tú cuentas cómo viviste ese bombardeo, pues me retrotraigo a aquel momento. Por cierto, hay fotografías, una fotografía que hizo Fraso, en la que toma el instante prácticamente que yo he pasado y en segundos cayó una bomba sobre la prevención número 2 de Miraflores. Qué terrible, un bombazo sí señor. Terrible. Pero bueno, traigo eso a colación. Pero fíjate, te quería hacer una pregunta, Claudio, porque aquí la semana pasada, Rafael Simón Jiménez, a quien tú aprecias tanto como yo, dijo hizo una expresión que es de meditar alrededor de ella, ¿no? Dice que si Maduro y el chavismo hubieran reconocido su derrota electoral el 28 de julio del 2024, estos acontecimientos no los hubiéramos podido ahorrar. Se los hubiera ahorrado Maduro a sí mismo y se los hubiera ahorrado al país. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, hacer historia... Tú sabes que en las ciencias sociales estudiamos hechos y sobre los hechos elaboramos hipótesis y tenemos y construimos teorías distintas, unas tienen que ver con marcos ideológicos, otras tienen que ver con marcos históricos, pero construimos esas teorías para interpretar los hechos. Claro, hay otra manera de hacer historia que los británicos de hace muchos años, desde la época de Arnold Toynbee, que fue un gran historiador, llamaban los if. Lo que pudo haber ocurrido no fue. Es decir, if significa, una traducción seca, sí. O sea, si hubiera pasado esto y si hubiese pasado aquello. Bueno, eso es muy válido desde el punto de vista de la especulación intelectual, por supuesto. Y desde ese escenario podemos crear conversaciones y podemos realmente tener sesiones interesantes, pero no tienen valor histórico. Él es un historiador, por cierto. ¿Quién lo hace? No. Tú lo conoces muchísimo. Y lo quiero mucho. Y nuestros padres fueron entrañables amigos. Pero no me estoy refiriendo... Además son paisanos de Barinas. Sí, cómo no. Y no me estoy refiriendo a él personalmente. Me estoy refiriendo que... separemos una cosa de otra. Me estoy refiriendo que analizar si hubiese pasado esto, si no hubiese pasado aquello. Si Carmona, en vez de autojuramentarse, se hubiese ido a juramentar al Congreso donde estaba el señor Luis Miquelena, en paz descanse. Si eso hubiera pasado, ¿qué? Es decir, construir el análisis de la realidad. Por eso pongo esta otra escenografía de lo de Carmona y Miquelena. Cambio los personajes porque plantearnos las cosas así, es decir, si Trump, en vez de reconocer a la vicepresidenta de Venezuela,
hubiese impuesto directamente a Marco Rubio. Entonces yo prefiero que analicemos hechos. Lo que sí es un hecho, al menos desde mi parecer, y voy a enlazarme con lo que decía nuestro fraterno y querido Rafael Simón, lo que sí es un hecho, desde mi perspectiva, es que no le veo ninguna relación, absolutamente ninguna relación, al bombardeo del cual hemos sido objeto, a la expoliación territorial de la cual fuimos objeto, y al chantaje político y económico al que estamos siendo sometidos actualmente, yo no le veo ninguna relación con el 28 de julio, absolutamente ninguna. Ni le veo ninguna relación con los problemas políticos de Venezuela. Al señor Trump, permítanme decirlo así de manera un poco bruta, de manera un poco ordinaria, al señor Trump no le importa para nada quién dirige a Venezuela, ni cuáles son los problemas internos de Venezuela, ni le interesa ese yo te dije, que tú me dijiste, que si el Consejo Electoral tiene un solo miembro de la oposición, que si los magistrados son Figueroa o Echenagucia, si el gobernador es tal. Trump no sabe ni cuántos gobernadores hay en Venezuela, eso no le importa. Trump está en un problema con un foco distinto. Trump llega con un proyecto a la Casa Blanca y su proyecto es hacerse dueño de esta parte del mundo, de allí su empeño en Groenlandia, de allí su empeño en Canadá, de allí su empeño en el Golfo de México, ahora él lo llama Golfo de América, de allí su empeño en el Canal de Panamá, de allí su gozo morboso con Noboa en Ecuador y con Milei en Argentina, de allí su empeño en Venezuela. Es decir, la intencionalidad política y la organización del Comando Sur, del Pentágono, tiene poco, nada que ver con que en Venezuela están ocurriendo hechos políticos o hechos económicos de tal o cual naturaleza. Es decir, hay un interés en primer lugar por su obsesión, una obsesión que es una regresión histórica, que es un pensamiento colonialista, que es un pensamiento absurdo en estos tiempos en que la humanidad va por otros rieles. Entonces él se cree dueño de esta parte del mundo, bueno, y se cree dueño de otras partes también. Ha constituido un Consejo por la Paz de Gaza. Es decir, adiós Naciones Unidas, adiós Unión Europea, adiós Eurasia, adiós panafricanismo. Él ha constituido un comando por la paz de un territorio y de una nación que no tiene absolutamente nada que ver con él ni con su país, pero como él es beneficiario o benefactor o ambas cosas del señor Netanyahu, y como Netanyahu y él tienen una sociedad y el sionismo para apoderarse de esos territorios, él se cree, pues, bueno, no solo se cree, sino actúa en consecuencia como dueño de Gaza. Y lo mismo está ocurriendo, además de Gaza, con esta situación de Groenlandia, donde ya hemos pasado a un capítulo infame, Mario. Ya no se está discutiendo si Groenlandia realmente debe exigir que se le respete su soberanía, ya en el posicionamiento de las matrices de opinión. Ya lo que está en discusión es si Groenlandia vale $1.000 millones o si vale 700 millones. Es decir, ¿cómo se va a tasar? Pues, y como los Estados Unidos han estado acostumbrados a esto, que más del 70% de su territorio ha sido producto de operaciones mercantiles, ha sido producto de compras desde Alaska hasta Luisiana, desde Florida, ahora pretenden también Groenlandia. Bueno, esto forma parte de... Entonces concluyo diciendo que la voracidad, el espíritu y la conducta insaciable de un autócrata que utiliza la potencia con mayor poder militar y financiero para apropiarse de otros territorios, bueno, él se ha apropiado territorialmente, no, pero se ha apropiado políticamente en su lenguaje de Venezuela, porque él pretende, él se da por satisfecho, porque él anda buscando por una parte el petróleo. Pero eso es un golpe a dos bandas. Lo que no está escrito y pareciera no formar parte de las primeras páginas, pero que es su gran triunfo de la boca para adentro, y es poca noticia hoy, lo que es su gran triunfo es que él simplemente pretende ser la alcabala, él pretende ser el que da el derecho de admisión
a China, a Rusia, es decir, todas estas otras potencias para poder tener alguna relación comercial con el continente americano tendrían que pasar por él. Es decir, Trump es la muerte del multilateralismo. Y por eso, frente a la dimensión de estas cosas, con todo respeto, ¿no? Pero estoy aquí para contribuir con una opinión que por supuesto, esta opinión es lo normal, puede ser contradicha, va a ser contrapuesta, se presentarán mejores criterios, pero desde mi perspectiva, pensar que una de las variables causales, como diríamos en historia o en ciencias sociales, pensar que uno de los elementos que genera la causación del fenómeno 3 de enero es lo del 28 de julio, en mi opinión no tiene ningún sentido y es una desproporción metodológica gigantesca. Y ese 28 de julio, aún así, no ha podido servirle de pretexto a Trump. Bueno, hasta ahora no lo ha dicho, ni le ha importado. Bueno, pero no todo se dice. Bueno, no siempre se dice todo. Lo único que se le ha escuchado a Trump del 28 de julio, y eso es porque se lo sacaron con cucharilla, es que uno de los personajes centrales del 28 de julio, que es María Corina Machado, él dijo que no tenía ningún respeto ni ninguna razón por ser presidente. Eso es lo único que le sacaron. Ese es un tema que a él no le importa en absolutamente nada. Ahora, desde el punto de vista de la comunicación social, desde el punto de vista de la habilidad política, algunos tratan de capitalizar el 3 de enero y hacer ver que eso fue producto de tal o cual fenómeno. Bueno, ya esas son estrategias comunicacionales, pero hablando con fundamento. Ok. Con fundamento. Sí, te voy a preguntar algo con fundamento. Con los hechos, con seriedad teórica, ¿no? De lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es producto de una estrategia insaciable de un imperio que quiere apoderarse de todos estos espacios territoriales, que quiere controlar el negocio del petróleo, porque es decir, ya la OPEP, si los Estados Unidos controla y dirige la política petrolera venezolana, la OPEP deja de tener la entidad. Rusia, que es un productor valiosísimo de petróleo y que tiene esa alianza con la OPEP, deja de tener esa entidad, y además China tendría, para entrar a América, ya no tendría que entenderse uno por uno con cada uno de estos países, que es lo que ha venido haciendo, sino que tendría que entenderse directamente con él, lo que él podría poner como condición para algunos otros negocios. Es decir, esta es una operación de imperialismo territorial y económico que nada tiene que ver con nuestras disputas internas. Ok, ahora fíjate, tú eres sociólogo, Claudio, investigador, estudioso de la sociedad venezolana en sus detalles, en su más profunda realidad. ¿A qué atribuyes tú, como estudioso de la venezolanidad, que haya tanta gente que se haya alegrado y celebrado lo que pasó el 3 de enero aquí en Venezuela? Es un hecho, ¿no? Yo lo observo. Muchísima gente está contenta, mucha gente, así como yo estoy indignado. Mucha gente tiene unas expectativas muy altas, mucha gente incluso siente que ha habido un cambio político. Bueno, no está Maduro en la presidencia. Bueno, la gente lo siente. Elemento... La gente lo siente. Disculpen, yo no tengo ninguna encuesta en mis manos, pero tú me estás preguntando por un hecho y no puedo evadirlo. Yo siento que sí, que hay mucha gente contenta y eso podría tener muchas explicaciones. Valdría la pena hacer seguramente algunas casas de opinión pública y encuestadoras y algunas universidades con toda seguridad van a hacer trabajos de investigación sobre este tema. Sería imperdonable que no se hiciese, porque esto es un punto de inflexión muy grave en la historia de Venezuela y el 3 de enero debe ser estudiado con seriedad. Ahora, sin tener ningún estudio en la mano, yo sospecho, intuyo que hay muchas razones para la gente que está contenta. Primero, que hay mucha gente dolida, Mario. Aquí hay mucha gente herida. Hay gente y son centenares de familias que le quitaron la libertad a su hijo, a su esposa, a su esposo, a su nieto, y lo han tenido 4 años, 6 años presos. Hay unos que tienen 23 años presos. Bueno, imagínese usted, hay unos que tienen 20. Es decir, hay mucha gente herida, hay muchas familias destruidas. Yo he querido, en algunas ocasiones, cuando he reclamado amnistía, y lo he hecho recurrentemente desde hace 20 años, reclamando amnistía, yo he tratado de separar 2 tipos de presos políticos.
Un preso político que pone una bomba, que instrumenta un dron con violencia para matar a alguien, que está en una conspiración para atentar contra el poder, una conspiración pues, que trata de romper las reglas. Esa persona que ha sido capturado en esa acción, independientemente de las buenas intenciones de ese movimiento, no discuto las buenas intenciones de ese proceso, digamos, de conspiración, pero esas personas que han sido capturadas, no cabe duda que estaban cometiendo un delito. Ese delito requiere, por lo tanto, que tengan todo el derecho a procesar, el debido proceso, pero es un delito. Vamos a llamarlos presos políticos. Pero hay otros presos políticos, que ha sido el 90% de esos presos, que pusieron un tuit, que como buenos samaritanos le dieron un vaso de agua a un manifestante. Que tenían un acta de las elecciones del 28 de julio. Bueno, que protestaron esa es otra categoría, que protestaron un resultado electoral. Dirigentes sindicales en José o en El Palito que reclamaron derechos para los trabajadores. Hubo uno que estuvo 10 años preso. Entonces, hay otros tipos de perturbaciones del orden que no son ni siquiera delitos, que tienen que ver con el derecho a la protesta, con el derecho de expresión, y que estaban metidos en ese mismo saco. Entonces hay mucha gente herida y lastimada. Eso es una razón por la que hay gente contenta. Hay otra gente que ha venido luchando, aunque no hayan tenido esta experiencia, han venido luchando por cambios políticos y sienten que esos cambios no se dieron, bien por razones electorales o por irregularidades, o porque no tuvieron la fuerza para organizarlo, y se complacen porque ven que ahora el líder que ellos querían desplazar ya no está. Hay otros que están satisfechos, bueno, porque tenían alguna rencilla personal. Hay otros que están satisfechos porque simplemente ven con ilusión poder ser el Estado 51 de los Estados Unidos. No, en serio. Hay otros que aquí hay gente que se siente ya como si hubieran nacido en Mississippi y no en San Juan de los Morros. Entonces, tenemos que hacer una pausa, claro. Concluyo con esto. Son muchas las razones para que ciertamente, no sé qué franja de la población haya una cantidad de gente contenta. Claro, habría que analizar también las razones, muchas, por las cuales otros venezolanos estamos indignados por lo que ocurrió. Así es. Tenemos que hacer una pausa, amigos y amigas, en el marco de esta conversación con Claudio Fermín, presidente del partido Soluciones. Vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir compromisos publicitarios de la estación, y al regreso continuamos conversando con Claudio Fermín y vamos a leer las preguntas, comentarios, inquietudes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100 y de las plataformas digitales de Radio Rumbo. Ya venimos. Claudio, seguimos acá en Instagram. Entre tanto, después hablaremos sobre cómo vamos a salir de esta coyuntura. Pero me gustaría que habláramos brevemente acerca de soluciones antes de que nuestro compañero lea el avance informativo. Háblanos un poquito de soluciones. Vale, un poquito del volumen. Ajá. Bueno, Soluciones, Mario, ya tenemos 7 años de constituidos. Los vamos a cumplir ahora en septiembre de este año. O sea, tenemos 6 años y medio. Somos una organización política democrática, somos una organización política que hemos logrado conformarnos en todos los estados y en la inmensa mayoría de los municipios del país. De los 335 municipios, en unos 240 municipios estamos conformados. Ha sido un trabajo, yo lo valoro muchísimo, y aprovecho tu pregunta para poder extender una palabra de reconocimiento a los compañeros de Soluciones que han hecho un trabajo con mucho esfuerzo, como lo hacen amigos y compañeros de otros partidos. Porque ustedes saben, amigos de Mario, que en Venezuela el financiamiento de los partidos ha sido proscrito. Y no solamente que tenemos toda esta arquitectura de la antipolítica que ha demonizado, que ha satanizado la política, sino que tenemos una constitución del 99 que mucha gente alaba como si fuese las tablas de Moisés, que es una constitución que proscribió el financiamiento de los partidos, puesto que uno de sus leitmotiv era construir un sistema de un solo partido, los que están en el gobierno. Y es así como ha venido ocurriendo. Entonces la gente alcanza una alcaldía o una gobernación, incluidos los de oposición, y desde allí se financian. Entonces, para el caso como Soluciones, lo hemos hecho con mucha integridad, con mucho esfuerzo. Hemos mantenido nuestras posiciones desde el principio. Hemos dejado claro que nosotros somos un partido que quiere un cambio. ¿Un cambio por qué? No estamos de acuerdo con el centralismo, creemos en la descentralización real,
no estamos de acuerdo con la autocracia y el autoritarismo, no. Creemos en las decisiones compartidas y creemos en que las personas que están más arriba tienen una función más compleja, pero no son los dueños de la voluntad de los que están más abajo. ¿Ustedes se proclaman de oposición? ¿Tú otras veces has utilizado la caracterización de oposiciones? Pero pues claro, no. Nosotros somos un partido de oposición. Lo que ocurre es que nosotros somos... La oposición no es una consigna, la oposición es una circunstancia. Por ejemplo, yo estoy opuesto, absolutamente opuesto, a esta cosa, la he denunciado una y mil veces. ¿Cómo puede tener no discuto las buenas intenciones, yo discuto los hechos? Sí. ¿Cómo puede tener administración pública, el Gabinete Ejecutivo Nacional, 44 ministerios y 6 vicepresidencias? ¿Cómo podemos tener todavía centenares de empresas del Estado? Es decir, ¿a qué conlleva eso? ¿Por qué me opongo a eso? Me opongo a eso porque eso conlleva inevitablemente, a que el presupuesto del Estado, independientemente de que sea en este momento de 1000 unidades o de 100 unidades, el presupuesto del Estado, usted tiene que dispersarlo en 44 ministerios, en centenares de empresas. Cada gobernador y cada alcalde constituye no sé cuántas fundaciones y corporaciones. Entonces, la atomización del gasto público, eso, el presupuesto nacional se ha convertido como usted agarra pan y lo raya, pan rallado. Bueno, así se ha convertido. Usted va a los organismos públicos y todos los organismos públicos, Mario, son deficitarios. No tienen dinero. Pero tenemos 44 ministerios, 100 fundaciones en cada... fulano de tal se presenta. Yo soy de la fundación de la corporación. Y se gasta mucho en marchas y en propaganda, publicidad, Claudio. Esa es otra razón por la que me pongo. Pero estoy hablando primero, me pongo esta manera de organizar el Estado. Entonces nosotros somos oposición a lo que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, la misión vivienda. Disculpa que ya va a entrar el compañero. Pero ahora, y vamos a terminar la idea. Sí, después la termina. No te preocupes, después la termina. El periódico impreso en la radio. Notirrumbos informa José Labrador, vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos FEDENAGA, subrayó que el gremio está proponiendo el crecimiento organizado de la ganadería en este país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no va a asistir al Super Bowl de este febrero y que está en contra del cantante Bad Bunny y el grupo Green Day, artistas seleccionados para el espectáculo del medio tiempo. Sin control ni clemencia avanzan las acciones de la delincuencia en los límites de los municipios Libertador y Baruta. Su base de operaciones Amponiles está en la Plaza Abraham Lincoln, en las colinas de Bellomonte, y Polibaruta y PNB no actúan. Informó Notirrumbos. Con 36 minutos, hora rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo 670 AM con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos en buena hora y es momento de invitarlos a tomar nota del número telefónico del doctor Argenis Portillo. Pelen por favor por lápiz y papel. 0414-309-0806. 0414-309-0806. Este número le puede resultar de suma utilidad. Es el del doctor Argenis Portillo, una persona a quien conozco ampliamente, sé de su calidad profesional como médico geriatra, tiene un compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Es también médico intensivista y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene su consulta en la esquina de Las Ibarras, en la avenida Urdaneta, pero también en el anexo al Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino. Y ofrece servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo requiera. 0414-309-0806, 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Continuamos hablando con Claudio Fermín, mi invitado del día de hoy. Tengo muchas preguntas y comentarios que nos han enviado a través de las redes, pero vamos a permitir que nuestro invitado complete un análisis que estaba haciendo cuando yo le preguntaba
si Soluciones es de oposición o no, o si es parte de las oposiciones, como él en otras ocasiones ha caracterizado a lo que genéricamente se conoce como la oposición. Iba a completar una idea. He estado desarrollando un concepto sencillo, ¿no? Se habla de oposición en términos absolutos, pero yo, por ejemplo, estoy en desacuerdo, y tengo muchos años planteándolo, con la dispersión del gasto público. Usted, en vez de concentrar el dinero en salud, en educación, en protección social para la gente mayor, en infraestructura para el campo, caminos de penetración, en créditos agropecuarios, podría seguir nombrando las cosas prioritarias, pero en vez de concentrar el dinero, usted lo dispersa en burocracia y en comisionados políticos. 44 ministerios. Usted, en vez de ejercer un sistema de libertad de expresión y de encuentro, no solo de tolerancia, porque tolerancia es algo así como yo te escucho con asco. Me lo calo. Exacto, no. Un sistema de encuentro y de respeto por la diversidad, entonces usted tiene centenares de presos políticos. No puedo estar de acuerdo con eso. No puedo estar de acuerdo con que haya esto que han llamado, lo llamó, por cierto, alguien que hoy está, entre comillas, en oposición al exterior. Él era ministro de comunicación, creo, de información de Chávez, y él lo llamó hegemonía comunicacional. Es decir, Andrés Izarra. Izarra. Entonces, para ellos era una gracia la censura, la autocensura, quitar permiso. Yo no puedo estar de acuerdo con eso porque yo creo en la libertad de expresión. En ese sentido, yo me opongo a eso, pero yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con una política latinoamericanista de solidaridad de los pueblos que solamente tenemos materia prima y que tenemos que negociar con los grandes países industriales. No, yo no me opongo a eso y estoy de acuerdo con esos planteamientos que Chávez hizo. Yo estoy de acuerdo con la misión vivienda, me parece una reivindicación extraordinaria. No me puedo oponer a eso. Entonces, depende. Entonces, cuando se trata de hablar de oposición en términos absolutos, como si uno fuera un eco, entonces el gobierno dice tal, entonces uno dice no. Y tal líder de oposición que vaya bien en las encuestas dice tal y uno dice sí, pero ¿por qué? Entonces, nosotros en Soluciones no hemos practicado eso. Por ejemplo, nosotros tenemos desde siempre, antes de fundar Soluciones, hemos siempre estado de acuerdo con los diálogos, con los entendimientos, con los acuerdos. Usted es del Partido Comunista, usted es del PPT, usted es copellano, usted es de Primero Justicia, usted no es de ninguno, usted es de Soluciones. Bueno, vamos a sentarnos a ver cómo nos ponemos de acuerdo por el interés nacional. Pero en el pasado yo recuerdo, Claudio, fíjate, tú debes recordar, yo milité un montón de años en el Partido Comunista, me fui de él en el año 93, y ese partido estaba en la oposición abierta. Bueno, y sin embargo, cuando Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria petrolera en el año 74, pues el Partido Comunista la apoyó. A eso voy. Entonces, ahora la polarización que se ha impuesto en estos tiempos es lo que ha llevado a que se desconozca cualquier acto de gobierno o también cualquier acto de oposición. Imposible decirlo mejor. Bueno. Suscribo eso. Entonces, como yo no he suscrito la confrontación extrema y como yo no he servido de eco todo lo que decía, bueno, los que ya no viven ni en el país, no creo que les importe mucho nuestra cosa, pero todo lo que decía Julio Borges, o lo que decía Leopoldo López, o lo que decía Guaidó, o lo que dice María Corina, hay que decirle que sí. Entonces, si usted dice que no, o usted presenta una idea distinta, usted es un truán. Esa es la polarización. O al revés. Si en el Parlamento no dejan hablar algunos parlamentarios. Pero véalo desde el punto de vista del gobierno también. Entonces, si usted vive en una comunidad, en un barrio por donde circulan las aguas negras y no hay luz y no hay transporte, y usted critica eso, entonces usted es un traidor a la revolución. ¿Pero y por qué? Así es. De tal manera que nosotros somos un partido, y por eso, porque nos oponemos a esa confrontación extrema, que es completamente irracional, que no tiene que ver con el interés nacional y tiene nada que ver con el respeto por el otro. Porque si hay otros que piensan distinto, vamos a conversar, vamos a discutir. Podemos pensar distinto en 20 cosas, pero podemos entendernos en 3, tratemos de avanzar. Entonces nosotros hablamos por eso del cambio para bien, cambio para que el país funcione, cambio para que podamos tener convivencia, no el cambio para la venganza. Yo recuerdo que una de las consignas, hablando del 28 de julio, una de las consignas de quienes reclaman que no le reconocieron el triunfo era: los voy a meter presos a todos. Bueno, es un poco difícil aspirar que si usted prometía que usted los iba a meter presos a todos y los iba a perseguir a todos, después usted pretenda que eso les van a entregar al gobierno así con un dulce
con un dulce de leche y un café con leche. Yo no recuerdo haber escuchado a Edmundo González Urrutia decir eso. No, yo no recuerdo haber escuchado a Edmundo González decir nada. Yo sí. No, yo no. Yo lo entrevisté aquí. Bueno, tú tienes esa habilidad, pero yo no lo recuerdo. Yo no sé si tus oyentes lo recuerdan que él haya dicho algo. Yo estoy hablando de María Corina Machado. Estás hablando de María Corina. Ok. Vamos a seguir conversando con Claudio Fermín. Claudio, vamos a agilizar un poco las respuestas porque hay muchas preguntas por delante y quisiera, además, después de leer las preguntas que hace nuestra audiencia, quisiera que nos enfocáramos unos minutos, pero nos quedan un poco menos de 20, tal vez unos 15 y tanto, que habláramos un poquito de cómo vamos a salir de esto, de esta crisis. Dice @ Reinaldo 761, otro gallo cantaría si la oposición tuviese mayoría en la Asamblea Nacional, en gobernaciones y alcaldías, los errores de no haber ido a votar. Eso me parece a lo que tú decías del if, ¿no? ¿Cómo que? Sí. Bueno, ciertamente. Pero ciertamente, si hubiera una composición distinta del Parlamento, pues otro gallo cantaría. León del Valle 62 dice, hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Vivos se los llevaron, vivos deben devolverlo. Este mensaje lo recibo todos los días y todos los días lo suscribo desde hace ya varios meses. Disculpen amigos que tengo bastantes mensajes y quiero leerlos todos los que puedo. Nunca tengo la posibilidad de leerlos todos, cuando son tantos, claro. Pero me gusta también que nuestros invitados escuchen, le pongan el oído a lo que dice la gente, ¿no? Como también le pido a nuestra audiencia que le ponga oído a lo que dicen los invitados. Dice Méndez Reinaldo 761. Los que ahora gobiernan Venezuela quieren imponer una narrativa que ellos eran los buenos, según declaración de Jorge Rodríguez en un acto en PDVSA, al decir que antes se robaban el dinero los rojos rojitos. Guillermo Girasoles, saludos. Definitivamente Claudio y el doctor Escarrá son los más coherentes en lo que a política se refiere. Tremendo invitado, dice. José Luis Quintero 104, buenas tardes. ¿Qué pasará aquí en Venezuela si se va a la Constitución? Habrá que cumplir el artículo 234, ausencia absoluta o parcial, interpretar hasta dónde nos han llevado políticos encrucijadas sin salida. Estamos en una encrucijada sin salida, dice. Francis Guiomar Flores Veroe, bueno, dice unas cosas allí feas que yo siempre me resisto a leer. J. Rebolledo M. Mario, saludos. Pregúntale a este señor, ¿cuántos votos sacó el 28 de julio? ¿Cuántos votos sacó Solución el 28 de julio? Claro. Bueno, lamentablemente sacamos muy pocos. Sacamos la contabilidad que nosotros tenemos, que es una contabilidad absolutamente parcial, 45.000 votos, pero nosotros no tenemos, como el resto del país, los resultados de eso. Sin embargo, las razones por las cuales nosotros hemos luchado son inconmovibles y el espíritu de nuestra lucha ni disminuye ni se amaina porque no hayamos podido tener correspondencia con los electores. Hubo una polarización extrema de todo o nada. Y quien más ofrecía, esa fue la cultura que se instauró, quien más ofrecía extinguir al contrario, pues obtuvo más votos de lado y lado. Ok, vamos a seguir leyendo. Bernabé 6673, que no es Bernabé Gutiérrez, siempre lo aclaro, porque el nombre no es tan común. Saludos Mario, saludos a Claudio, buen político este pana. Pregunta Claudio, ¿Estados Unidos hizo lo que a ellos le hicieron los japoneses en Pearl Harbor, Hawái, hace 85 años? Maduro lo sabía y no se cuidó. Dice Benítez Keidemir, buenas entrevistas con el profesor Claudio Fermín. Aer Santonio dice, hola Mario, saludos. ¿Cómo va a quedar la asamblea de viviendo venezolano con todo esto que está pasando? Ya que tenemos 15 años esperando respuesta por el Ejecutivo Nacional. Desconozco ese programa. @Milcar Morú dice, buenas tardes Mario y al profesor Claudio Fermín. Yo entiendo que fue una tragedia la intervención, pero el 4 de febrero no tiraron papelillos ni caramelitos. Entonces, ¿en qué quedamos? No podemos seguir en esta pesadilla. Gracias, dice. Benítez Keidemir dice, saludos a mi profesor de parte de Keidemir Benítez. Un alumno tuyo, Claudio. Gracias. Méndez Reinaldo 761, los actos del 4 de febrero y el 27 de noviembre son tan asesinos como los que bombardearon el 23 de enero. Bueno, lo comentaba yo hace un rato.
Bernabé 6673. No hace falta declaración de guerra para invadir o bombardear cualquier país a la hora que sea y el día que sea. Eso no existe ni en las Naciones Unidas. A ver, San Antonio dice: hola Mario, saludos. Claudio, ¿cómo? Bueno, ya este mensaje lo había dicho el señor un poquito antes. Me dispensan. León de 62. Mario, esperamos volver a escuchar a ese grato y pedagógico historiador Rafael Simón Jiménez. Con todo gusto. Ustedes saben que yo habíamos programado con él una sección especial con cada, digamos, con alguna periodicidad, pero lamentándolo mucho no hemos podido concretarla. Ya va rapidito. Dice Méndez Reinaldo 761, humillación y persecución por parte de las bestias del ICE. Se refiere a la persecución de venezolanos, de migrantes en Estados Unidos que son sometidos de verdad a tratos absolutamente denigrantes, humillantes y agresivos. Irsa Arteaga dice: amigo Mario, ¿cómo este señor se puede presentar en un programa para seguir mintiendo? Toda Venezuela sabe que carece de honor y dignidad. Bueno, no sigo leyendo el mensaje. Amigos, ustedes saben que yo me inhibo de leer mensajes insultantes. Yo prefiero que transmitan ideas, incluso contradictorias con las opiniones que emita nuestro invitado. Incluso se puede hablar hasta de la propia identidad de la persona, pero tratando de no insultar, de no ofender. Henry Joel, y eso no lo hago solamente con Claudio, quienes son habituales de mi programa saben que yo me eximo de hacerlo. ¿Cuáles son, dice Henry Joel Nieves, cuáles son sus expectativas de acomodo a futuro? ¿Ya está haciendo movimientos para acomodarse a lo que llegue? Ramírez Luis 15891, saluda al doctor Fermín desde el estado Amazonas, un político muy pragmático y con un discurso tan conservador. Necesitamos muchos dirigentes con tal talante unitario. Guardabosque Isaí pregunta que si no ganó Edmundo, ¿por qué el CNE todavía no abre las páginas? Esas elecciones quedaron en el limbo y la culpa es de Elon Musk, dice. Amílcar Morú, ¿le parece poco al profesor Claudio todas las calamidades que hemos pasado con este gobierno? Disculpe, pero había que hacer algo para mover la mesa. Laura Mendoza 740, hola, buenas tardes Mario, feliz inicio de semana. Como Rafael Simón Jiménez no hay. Bueno, siempre... Henry Joel Nieves, ¿será candidato presidencial en las futuras elecciones o ya terminó con eso? Se refiere a nuestro invitado Claudio Fermín. María Brito 19, saludos para el invitado doctor Claudio Fermín desde Caripito. Dice Milcar Morú, ¿le gusta el profesor Claudio cómo está viviendo y lo que gana en la UCB, esos sueldos millonarios? No creo, gracias. Bueno, me imagino que tú en la UCB recibirás un salario mísero como el que reciben todos los profesores universitarios. Mire, he escuchado con muchísimo... Y hay muchísimos más comentarios, pero no podemos leerlos todos. He escuchado con mucha atención y son las opiniones de una audiencia que le duele el país, que está preocupada. Claro, si hubiésemos hecho un programa para evaluar al gobierno, el balance que yo tengo de los 12 años del gobierno del presidente Chávez es negativo. Porque el presidente Chávez y su gobierno dejaron en el país un discurso de grandes reivindicaciones, un discurso de grandes expectativas, de mucho sentimiento y solidaridad con los abandonados, con los sectores populares. Lo que ocurre es que ese abandono de los sectores populares, que recibió mucha identificación y mucho respaldo de parte del presidente Chávez, mi balance es que eso no se correspondió con las herramientas que él tenía en sus manos. Durante 12 años vendió petróleo por encima de $140 el barril, tuvo mayoría absoluta en los cuerpos legislativos, tuvo un carisma extraordinario que también era una herramienta para convocar y para amalgamar, y en vez de convocar, excluyó. En vez de producir riqueza, destruyó el aparato productivo. Hizo un discurso de los enemigos de la patria, pero los enemigos de la patria no estaban, por cierto, allá en el Comando Sur, ni estaban en los bombardeos del 3 de enero. Para él los enemigos de la patria eran los que no pensaran como él. Yo no tengo un buen balance de esos años. Claro, usted me pone a escoger con pinzas. Si usted me pregunta, ¿pero el presidente Chávez no hizo nada bueno? No. Si usted me pone en esa posición jurada, yo puedo encontrar cosas que el presidente Chávez me parece que fueron apropiadas y fueron correctas.
creo que luego con el presidente Maduro, que para mí es completamente distinto, no estoy de acuerdo con esas categorías y esos conceptos de hablar de los 27 años del chavismo. Poco o nada tienen que ver los dos gobiernos del presidente Maduro con los gobiernos del presidente Chávez. Tienen en común la misma base. Maduro ha tenido que gobernar con una base prestada, porque eso es una gente del liderazgo de Chávez. No fue una gente que construyó Nicolás Maduro. No estoy negando sus aportes al PSV o al Quinta República, sino que ese era un movimiento chavista. Maduro, desde cuando llegó, empezó a padecer las sanciones, los bloqueos, y Maduro intentó dirían en el mismo lenguaje que dirían los camaradas, Maduro fue un revisionista. Es decir, Maduro eliminó el control de cambios, Maduro eliminó el control de precios, Maduro no hizo una sola expropiación que Chávez hacía todos los días, Maduro intentó ciertos elementos de diálogo, Maduro creó las zonas económicas especiales, Maduro, todos estos modelos de contratación que están en la reforma de la ley de hidrocarburos, ya Maduro los había introducido en la ley antibloqueo. Es decir, Maduro intentó zafarse de este asunto, no lo logró y no lo pudo. Entonces mi balance del gobierno de Maduro, mi balance es también negativo por otras razones. Yo creo que no logró zafarse de la dispersión, convocó muchas mesas de diálogo con diferentes factores, pero nunca se atrevió a conformar un gobierno de entendimiento nacional con los factores, sino que lo dejó solamente para el campo de las relaciones políticas. Mi balance también es negativo. Ahora, si hubiésemos hecho el programa para eso, yo expreso las cosas con las que estoy en desacuerdo, pero hemos hecho un programa desde el principio, dadas las primeras preguntas que lo orientaron, sobre el 3 de enero. Y yo el 3 de enero lo considero un acto de agresión contra el país, lo considero un acto bárbaro. Algunos creen que Trump es su salvador, algunos creen que Trump es su... Bueno, yo incluso he visto por las redes gente que, bueno, están en su derecho, pero realmente genera cierta aversión. Gente que coloca a Trump al nivel del Libertador Bolívar, al nivel... Es una cosa que pareciera risible, pero no, hay gente que lo dice en serio. Hay gente que lo dice en serio. Entonces, eso te revela también la crisis de nuestro sistema educativo y toda este morbo que tiene la gente por odiar. ¿Cómo voy a estar yo, por ejemplo, dirán algunos, oyendo al estúpido ese, que no sé qué? Es decir, esta inclinación que tenemos por segregar, yo a ese no lo saludo. Bueno, aquí se ha llegado a deshumanizar de tal manera la política, que aquí hay dirigentes políticos, no lo dicen en las cámaras, pero que te dicen en privado, chicos, es que fulano de tal es impresentable. O sea, una cosa así como, me imagino que así hablaban los holandeses y los ingleses de sus esclavos. Eso. Entonces, claro, yo concluyo, sé que te tienes que ir, yo concluyo diciendo que como reflexión final, si hablamos de un balance del gobierno del presidente Maduro o de los gobiernos del presidente Chávez, yo estoy presto creo que es bastante negativo esos resultados. Pero si hablamos del 3 de enero, yo quiero expresarles de nuevo mi indignación, mi protesta frente a un acto bárbaro en contra de la dignidad de Venezuela, y quiero alertar con mucho respeto a quienes se han hecho mucha ilusión que Venezuela en noviembre o en diciembre va a ser una especie de paraíso gracias al señor Trump, que discutamos ese tema porque creo que están con unas expectativas equivocadas y realmente vale la pena que conversemos. Te preguntamos si vas a ser candidato presidencial. ¿Crees que hay que convocar elecciones en 180 días? Rápidamente. Bueno, yo creo que fíjate, rápidamente no puedo responder, porque nos queda pero te digo esto. Este hecho desgraciado va a traer como consecuencia el levantamiento de las sanciones, que ha sido el sabotaje más grande contra la economía venezolana. Esos venezolanos que disfrutaron con las sanciones y con el bloqueo, yo no sé si se dieron cuenta que estaban poniendo los clavos al sarcófago, estaban poniéndole la lápida a su propio país con el bloqueo. Y si algo pareciera que nos van a dejar los próximos meses, es el levantamiento de las sanciones, porque le interesa a las compañías petroleras norteamericanas. Pero a la vez, también esto nos va a desbloquear las sanciones internas, porque el país, y es una de mis críticas al chavismo, también ha tenido sanciones internas. La permisería, la obstrucción para
para las empresas. La represión política. La represión económica, la represión política, la inestabilidad, la matraca en los registros, que te cobran por un registro de un inmueble 10 veces el valor de esa, la expropiación de bienes. Es decir, ha habido una cantidad de obstrucciones al funcionamiento de la economía, y cuando usted reclama que todo eso se levante, entonces lo llaman neoliberal. De tal manera que lo que sí está a la vista es que va a haber un levantamiento de sanciones, y pareciera que va a haber, lo veo en la ley de reforma de hidrocarburos, pareciera que va a haber un levantamiento de obstáculos para las inversiones. ¿A qué lleva todo eso? Que eso requiere tiempo. Entonces yo no veo, al menos con mis lentes, yo no veo en el corto plazo una elección, porque una elección desde la lectura de quienes están imponiendo estas medidas sería el sabotaje de esas medidas. Ok, muchas gracias, Claudio. A ti, Mario, por la invitación. Claudio y por Fermín, la paciencia de escuchar. presidente del partido Soluciones. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Tenemos que despedirnos, amigos y amigas. Nos vemos mañana. No me da tiempo de identificar a quienes realizamos este trabajo, ni tampoco hacer las cuñas publicitarias de despedida. Tengan todos y todos muy buenas tardes.